buenas tardes para todos. Bienvenidos a la formación de la tarde de hoy. El tema a tratar el día de hoy es innovación. El formador de la tarde de hoy es Antonio Pascual. Antonio es formador, capacitador de cuadros directivos, coach, analista comercial e industrial, es experto en marketing y consultor de negocios, tiene una orientación profesional para pymes. Por su historia profesional se incluye también en multinacionales de reconocido prestigio. En el año 1995 obtuvo uno de los reconocimientos más prestigiosos que distingue a los más destacados emprendimientos empresariales del año, el European Entrepreneur and Member of Europe 500 Giants Entrepreneur Company, concedido por la Comunidad Europea. Voy a darle paso a Antonio y iniciamos la formación. Hoy se trata de hablar de un tema que me habíais pedido, que es innovación, y que creo que puede ser, bueno, pues interesante para todos comentarlo y poder entender un poco de qué va esto de la innovación. Una forma distinta de hacer las cosas. No sé si es muy correcto decir eso de una forma muy distinta de hacer las cosas, pero vamos a intentar explicar el porqué. En primer lugar, ustedes están hechos para el cambio y su actitud les delata, porque aparte de los que hayan conectados, que sean de la otra parte del océano, el hecho de que en España, en Europa, con el horario europeo, un día a las 7 de la tarde hayan conectadas personas aquí, desde luego tiene mucho valor y tiene mucha voluntad por su parte cuando todo el mundo está dispuesto a salir corriendo para empezar el fin de semana. Por lo tanto, se intuye que hay un interés, al menos para ustedes, en cuanto al cambio. Yo les agradezco la presencia de ustedes aquí para que yo les pueda explicar lo que yo opino al respecto. Bien, la diferencia entre emprendedor y empresario es una línea muy fina, que ahora se nos ha puesto muy de moda en Europa hablar de emprendedores, emprendimiento, cuando siempre había sido un empresario, fueras pequeño o grande, ¿no? Hay una evolución desde que nace la idea en la cabeza del emprendedor hasta que se convierte en empresario senior, hay una evolución que hoy en día estamos diciendo vas pasando de emprendedor potencial, luego emprendedor naciente. Cuando eres un empresario recién constituido la empresa ya te conviertes en emprendedor nuevo para acabar al cabo de 5 años siendo un empresario consolidado. Bien, lo de empresario consolidado tampoco lo entiendo mucho, pero vamos a dejarlo así porque está bastante aceptado y reconocido por todo el mundo que esta sería una clasificación. De otra manera simplemente la he apuntado, no tiene más valor. Lo que sí les puedo garantizar es que algo va a cambiar a partir de hoy, porque nuestra intención es que como mínimo ustedes puedan pensar, recapacitar en lo que yo entiendo sobre el tema de la innovación y de qué manera se puede hacer. Bueno, aquí veo que el sistema no nos permite ver el PowerPoint una por una, lo cual va a ser un pequeño problema. Pero bueno, vamos a empezar. Mire, un modelo de negocio rentable y distinto se basa de entrada en una propuesta que es el qué. ¿Qué es lo que yo voy a proponerle al público, ¿no? Eso por una parte. Luego, el quién va a ser el destinatario de ese producto que yo propongo. Hasta aquí esto parece como bastante sencillo, el qué, el quién. El dónde, sobre todo, es el canal a través del que yo lo voy a distribuir. Y el cómo sería la organización, cómo voy a poder organizar para poder llegar a ese público. Pero bien, estas 4 preguntas que todos nos hacemos cuando empezamos un negocio, un modelo de negocio que trata de ser rentable y distinto, la última pregunta, la más importante, la quinta, es el por qué quiero hacerlo. Claro, esto para mucha gente no tiene la más mínima importancia y muy pocas veces nos lo planteamos. Parece ser que montar un negocio equivale a porque queremos ganar dinero, porque queremos trabajar sin estar a sueldo de terceros, porque es una comodidad para nosotros, porque no encontramos trabajo y nos autoempleamos, pero ninguno de esos porqués funcionan
en un modelo de negocio rentable y diferente. El por qué es algo más importante por cuanto nace de dentro. Fíjense ustedes, en ventas, cuando hacemos formación de ventas, una de las cosas en las que hacemos más hincapié es que cuando utilicen la palabra, la pregunta, la expresión ¿por qué?, lo hagan como aquel que dice ya con vaselina, con mucha suavidad, con mucho cuidado, porque el por qué entronca con lo más interno nuestro, lo que se oculta en el cerebro límbico del ser humano, que es con los sentimientos. Y ahí hay un problema porque hay clientes, hay personas que el por qué no lo quieren dar o simplemente en muchas ocasiones ni tan siquiera han reflexionado en él y los estamos poniendo contra la pared, entre las cuerdas o contra la pared. Por lo tanto, en un modelo de negocio rentable y distinto, lo fundamental, además del qué, que evidentemente es muy importante, además del quién, porque es el que va a comprar, además del dónde, porque lo hemos de hacer llegar a quien lo va a comprar, y del cómo nos vamos a organizar, está el por qué. Eso es la esencia de cualquier negocio rentable y distinto. Dicho esto, les pongo ejemplos. ¿Qué aporta Starbucks Coffee? Que es una cafetería totalmente distinta en la que no entraría usted nunca, porque salvo que es porque tiene un sofá muy cómodo, pero que al final se ha acabado imponiendo y quien más, quien menos, que vive en una gran ciudad, ha estado en alguna ocasión y reconoce que ha estado y que ha regresado a un Starbucks Coffee cuando el café que dan es malísimo, cuando además los vasos son de estos de un plástico desagradable y encima te apuntan el nombre y alrededor, que eso queda muy personalizado, pero es muy molesto cuando te vas a llevar el vaso a la boca. Y encima pagas el doble por un café malo. Pero bueno, la gente va a Starbucks Coffee y además nos reunimos. Yo reconozco personalmente que pese a la crítica, yo me reúno habitualmente con colegas míos en el Starbucks de tal calle, de tal avenida, de tal plaza. Otro que podemos poner como ejemplo de negocio distinto es el de IKEA. Tenemos la santísima voluntad de comprar un producto que no es mejor que otros, excepto el diseño, que puede ser discutible, o el diseño es subjetivo, pero que el producto es tremendamente más malo que otros tipos de muebles. Encima lo tienes que acarrear por toda la tienda, una tienda que empiezas por arriba y no te puedes escapar hasta que llegas a la salida y tú vas corriendo como un poseso con tu carrito por toda la tienda, el que te lo tienes que cargar a las espaldas, que llegas allá, lo pagas, lo cargas corriendo en el coche, te lo llevas a tu casa y, oh cielos, qué horror cuando intentas montar un cajón de IKEA y te das cuenta de lo negado que eres para los trabajos manuales. No obstante, ahí está IKEA, uno de los principales vendedores de mueble mobiliario del mundo. Dell, ordenadores Dell. Si ya es difícil comprar un ordenador en un distribuidor, en una tienda, en un comercio tradicional y convencional, por todos los problemas que ello nos pueda ocasionar, imagínense si encima te lo tienen que enviar a tu domicilio. Eso es complejísimo. ¿Y a quién le reclamas? ¿Y a quién le preguntas? Difícil. Si la informática es difícil, a través de Dell tendría que ser bastante más difícil. Ahí están, una de las principales compañías vendiendo ordenadores. Vamos con otra empresa innovadora, Bybit, de Gustavo García, un muchacho joven que en un momento determinado descubre que se puede comprar marca, producto de ropa, de moda, de marca del año pasado, del ejercicio anterior, a muy buen precio y venderlo por internet. Vendió su empresa Bybit por unas cifras multimillonarias. En cambio, siguiendo ya con esa evolución de ideas novedosas, Tim Towers, David Sánchez, yo no sé si conocen ustedes, en Cataluña tenemos una manía, además una manía muy consolidada de muchos años y muy bonita, que es de hacer subir gente, montar un castillo humano. Unas personas se suben encima de otras hasta que la que está arriba de todo se cae y bueno, ahora ya han aplicado I+D, le han puesto un casco que se cayó porque debes... Perdón, sí, voy a intentar hacerlo un poco más lento, perdonen. Entonces, parece ser que cuando se caían los niños que subían arriba de todo, pues bien, algunos se hacían daño, incluso alguno se hizo un daño irremediable, y entonces han aplicado el I+D y le han puesto un casco. Bien, este señor, David Sánchez, es una especie de arquitecto porque él diseña los castillos humanos que se van a crear. Y los diseña y descubrió que esto lo podía hacer de una manera mucho más práctica, que era ni más ni menos que aplicándolo como una actividad outdoor. Y eso es lo que él está haciendo en la actualidad. Se dedica a actividades outdoor enseñando a los empresarios, enseñando a empleados,
enseñando a las empresas cómo se trabaja en equipo, porque realmente un castillo humano es un trabajo de equipo donde cada uno tiene un rol y el del director no es ni tan solo el más importante, puede ser uno más de todos. Un gran acierto porque es un negocio muy fructífero en estos momentos. Tenemos otra persona, Carlos Barrabés, una persona que tenía junto con sus hermanos una tienda de material de alta montaña en un pueblecito perdido en el Pirineo catalán, aragonés, y este señor fue el primero que se dispuso a vender productos de alta montaña directamente por Internet. Hoy en día es la empresa que más factura en el mundo en venta directa en productos de alta montaña. Fue de hecho de los pioneros en España en e-commerce. Aquí tenemos otro caso muy curioso, Lluís Alaber. Lluís Alaber es un señor que estudió Bellas Artes en Cataluña, en Barcelona, en una escuela muy importante de Barcelona, y cuando acabó descubrió que él no era precisamente un pintor, no era un gran escultor, pero era un amante del arte. Entonces tuvo que reconducir su intencionalidad original de dedicarse a las bellas artes a un negocio que estaba íntimamente relacionado con las bellas artes. Se puso a pensar y se dio cuenta que los museos tenían un problema grave, que era el traslado de las grandes obras de un museo a otro cuando se ceden, se prestan para exposiciones. Entonces él se especializó justamente en eso. Se especializó en transporte de obras maestras. Y ya finalmente, un caso que a mí me encanta, que es el de José Antonio Paredes, un muchacho de Castellón, que tenía una gran afición, que es que grababa todos los vídeos que salían de fútbol. Se aficionó mucho, empezó a guardar muchos, archivó muchos, unos grandes archivos. Imagínense ustedes lo que eran las cintas de Beta, de HV, etcétera, las que tenía y las tenía todas guardadas. Cuando los equipos de fútbol, los técnicos, los entrenadores, los servicios técnicos descubrieron que este señor tenía eso, en la zona de Levante empezaron a pedírselo. Hoy en día es el principal proveedor de clubes de fútbol a nivel mundial de archivos deportivos. Él lo guarda todo y lo archiva y lo vende todo, lógicamente. Son solamente una serie de casos de empresas que han utilizado la imaginación aplicada a la innovación. Han sido capaces de convertir negocio, cosas que nadie se habría imaginado que pudieran hacerse de esta manera. De hecho, existen dos estrategias de negocio posibles en estos momentos. A mí me gustaría que a través de este chat me contestarais los que pudierais, todo y que no da para mucho el chat, ¿quiénes pensáis, o que lo apuntéis en un papel, quiénes pensáis que estáis en un mercado estable y quiénes pensáis que estáis en un mercado sin competencia o con poca competencia? Nadie lo piensa. O sea, ¿estáis de acuerdo que el mercado no es estable y hay mucha competencia? Entiendo. Me ha contestado Sales, no sé si hay más respuestas. Poca competencia. En tu mercado, poca competencia. Bien, será importante verlo. Hay mucha competencia también para Susana, José Luis también. Mi mercado es una competencia muy definida, fantástico, y mucha competencia, me parece que mucha competencia va ganando adeptos. Mucha competencia, Guillem. Y Guadalupe, lo mismo, mucha competencia. Ya sabemos que hay sectores que pueden tener momentáneamente poca competencia y en otros, en cambio, puede haber mucha competencia. Y bajos pagos, sí, lo de pagos es complicado, eso ya está claro. Y una gran competencia asiática en pocos años también parece que es lo más probable. Bien, vamos a ver exactamente las 4 posibilidades que se dan en base a mercados estables o inestables, con competencia o con poca competencia. Fíjense, es fácil de entender esto. En un mercado con una competencia baja y un mercado inestable, lo que nos ha de preocupar son los procesos. ¿Cómo lo tenemos que hacer para hacerlo mejor? Cuando el mercado es de poca competencia, pero estamos en un mercado estable, nos importan los costes. Ahí tenemos que luchar por conseguir
un coste más bajo. Cuando la competencia es alta, como la mayoría me habéis apuntado, y el mercado es estable, lo que desde luego en Europa y en España no lo es, en otros países no lo sé, lo que nos importan son los resultados. Y definitivamente, en un mercado inestable, yo les puedo hablar perfectamente de España, mercado inestable, y con mucha competencia, lo único que nos puede salvar es la innovación. No hay otras posibilidades. Son las 4 estrategias de negocio posibles a las que podemos recurrir. Lo demás son derivaciones y matices que pueden afectar en determinado momento y en cada caso, pero muy ligeramente. Alguno de ustedes, por lo que he visto, estará a caballo de 2 de estos cuadrantes, de los que sean, pero estará a caballo. Pero normalmente siempre se definen estos 4. Bien, si esto es así, mi pregunta es, si sabemos esto, si lo aceptamos, porque a fin de cuentas lo que he dicho es algo que ya está escrito de hace muchos años, no lo he inventado yo, ¿qué es lo que pasa? Que no somos capaces de realizar aquello que deberíamos hacer. ¿Por qué no damos el paso? ¿Por qué no hacemos los cambios? ¿Y qué es lo que hay detrás de nosotros que nos encadena, como en el caso del elefantito de Bucain? Aquel elefante que de pequeño estaba ligado a una silla y parecía ser de mayor, ya cuando ya era muy grande, lo ligaban a la misma silla y el elefantito no se movía. ¿Por qué? Porque pensaba que no podía hacerlo. Ese es el cuento y la explicación de Jorge Bucay. Y algo parecido nos está pasando a nosotros y no nos permite desarrollar todas nuestras potencialidades. Lo veremos más ampliamente explicado. Fíjense, antes de explicarles esto, yo les rogaría que ustedes tomaran nota de estas 3 preguntas, que no sé si se leen muy bien, pero yo se las relataré, y que las apunten para hacerlas ustedes en privado, cuando estén en su domicilio, pero tranquilamente. Yo recomiendo a toda la gente que asiste a conferencias o a cursos, yo les recomiendo que lo hagan como un ejercicio de 2 a 3 horas, sentados sin que nadie les moleste. Un sábado, un domingo, con la familia afuera, lo que sea, pero dedicado. Realmente es un ejercicio fácil, dentro de todo, complejo, pero fácil, pero que les va a dar una soltura y una tranquilidad de cara al futuro que en estos momentos muchos no tienen. Fíjense, en primer lugar, ahora las explicaré, ¿no? La primera pregunta, que parece ridícula, ¿no? A sí mismo, y creo que es muy difícil de contestar, porque necesitamos mucha información, sobre todo en el sector de la empresa, es ¿dónde estamos? Claro, digo que es difícil de contestar porque a mí me contratan como consultor para que les explique dónde está la empresa. Yo pensaba que la empresa sabría dónde estaba, que no necesitaría que viniera un consultor de fuera a explicárselo. No, la experiencia me dicta que el cliente no sabe dónde está muchas veces. La segunda pregunta, esa es más fácil, por lo general, razones por las que no me puedo quedar donde estoy. Razones, y estas son varias, no es una, y hemos de describirlas. Es importante que no perdamos ripio, que no dejemos ni una sin escribir. Muy importante. La tercera es el aquí es donde quiero llegar. Y el aquí donde quiero llegar, eso es muy difícil, porque todo y que el ser humano es el único ser vivo de la Tierra que tiene un cerebro, sobre todo la parte frontal, de base de materia gris, para que elabore suposiciones, para que elabore hipótesis, todo y que es así, es muy complicado de que la gente lo utilice en ese sentido. Entonces, el aquí es donde queremos llegar, es lo que más nos va a costar. Pero yo se lo voy a complicar un poco más, si no, tampoco tendría mucha gracia el juego. La primera es, usted tiene que escribir en varios puntos o en uno, en lo que sea, aquí es donde quiero llegar, pero concretando hechos, concentrando hechos concretos. O sea, puntos muy concretos, que ahora veremos unos ejemplos, ¿eh? Y en segundo lugar, medibles. Es decir, no se oye bien, Fernando, ¿me escucháis bien? ¿Me seguís? ¿Hay un problema de audio? ¿Sí, Juan? ¿Joan bien? ¿Los demás? Vale, sigo entonces. De acuerdo, gracias. Gracias a todos. Medible. Ha de ser algo medible. O sea, tiene que tener plazos, tiene que tener cantidad, tiene que ser medible, no subjetivo, ha de ser objetivo.
Y finalmente, lo más difícil, ha de representar un cambio cualitativo, no cuantitativo, sino cualitativo respecto del modelo actual o del propio mercado. Ahora lo explico con ejemplos prácticos. Vamos a ver la primera. Vamos a ver dónde estamos. Cuando decimos aquí estamos, lo que estamos haciendo es describir nuestra empresa. Disponemos, por ejemplo, disponemos del 60% del mercado potencial de clientes en la zona donde nos encontramos. Es un dato objetivo y señala lo que estamos haciendo. Otro, tenemos un coste muy elevado de personal administrativo. Es un dato objetivo. Desconocemos el grado de satisfacción de nuestros clientes. El desconocimiento es un dato objetivo. Precisaríamos 2 nuevos técnicos para poder aceptar a todos los nuevos clientes que hemos generado durante el presente ejercicio. Bien, es un análisis que alguien ha hecho y es un dato objetivo. Necesito 2 técnicos más. Bien, así diferentes propuestas que nos indiquen dónde estoy actualmente, para bien y para mal. La segunda es razones por las que no me podía quedar ahí. Vamos a poner un par. La primera sería, por ejemplo, el crecimiento del nuevo parque en la zona se prevé del 40% a 2 años vista, por lo que de continuar con el actual número de clientes, nuestro porcentaje de participación disminuirá en 15 puntos. Bien, es un dato muy objetivo, es un análisis muy realista y es una razón por la que yo no me puedo quedar ahí. Otra razón por la que no me podría quedar es que podríamos optimizar los recursos administrativos de forma que viéramos disminuido el coste fijo del personal y, en consecuencia, los gastos repercutibles a los clientes que no son de origen directo del servicio. Bien, es una evolución que tienes que dar para conseguir rebajar el precio, a lo mejor, del producto y ser más competitivo. Bien, es otra razón por la que no te puedes quedar aquí. Y ahora vamos a la tercera, que es la más complicada, que es ahí es donde hemos de llegar. Hemos de alcanzar un crecimiento para los 2 próximos ejercicios de 75 nuevos clientes con un valor de facturación igual a X millones anuales más, a fin de no perder nuestra actual participación en el mercado. Fíjense, es una razón fundamental por la que yo quiero llegar ahí y es un objetivo. He de alcanzar un crecimiento medible, 2 próximos ejercicios, 75 clientes, más medible todavía, con un valor de facturación de tantos millones anuales, medible más todavía si cabe. Y el objetivo es no perder mi actual participación en el mercado. Bien, está perfectamente definido. Vamos a otro. Variar los horarios del personal administrativo, adaptándolo de forma y manera que solo sean necesarias 2 personas en lugar de 3, las que realicen tareas administrativas y estableciendo un sistema de telemarketing centralizado de atención al cliente. Bien, vamos a un objetivo, variar horarios del personal administrativo. Y a un dato objetivo, quiero disminuir de 3 personas a 2 personas para tareas administrativas. Como además quiero establecer un sistema de telemarketing centralizado, atención al cliente, a lo mejor a la tercera persona no cabrá despedirla, simplemente cabrá desviarla a otra funcionalidad. Es un objetivo muy concreto que tal vez lo único que nos falta es especificar cuándo, en qué plazo de tiempo. Fíjense en este ejemplo. FedEx en su momento se encontró con una gran competencia y tenía que luchar contra esa competencia. Y entonces analizaron el mercado y se dieron cuenta que todo el mundo entregaba pasadas 24 horas. Ellos decidieron hacer lo más importante, que hemos dicho antes, un cambio sustancial respecto al hábito del mercado. Si el mercado entrega pasadas 24 horas, que esto ya sabemos que se puede eternizar, sobre todo los que lo sufrimos, dice, nosotros vamos a hacer más cosas. Hecho concreto, entregarás un paquete antes de las 10:30 am del día siguiente. Eso es medible. Es lo mismo que se hizo con los ferrocarriles de alta velocidad. Oiga, si nosotros no llegamos de Madrid a Sevilla o de Barcelona a Madrid en tal tiempo o con tal demora, a partir de aquí le devolvemos el importe de su billete. ¿Por qué? Porque eso es medible y eso genera confianza. Bien, estas 3 preguntas son las primeras que ustedes se tienen que plantear porque es el hacia dónde vamos. Luego veremos cómo llegamos.
Y en la innovación, saber a dónde vamos es fundamental. Innovar es una capacidad disponible biológicamente para todos los seres humanos. Hay quien piensa que solamente pueden innovar unos cuantos, los grandes pensantes. Es más, hay quien piensa que innovar solo innovan los departamentos de I+D. Ese es el mayor de los errores, es un craso error. No podemos solamente innovar en I+D. I+D hace un tipo de innovación aplicada al producto, pero el resto de la compañía tiene que estar innovando continuamente y además tiene los mimbres necesarios para hacerlo, que son los recursos, que no me gusta llamarlos recursos, sino los colaboradores que tiene dentro de su empresa y que saben más de cada puesto de trabajo que el mismo director general. Por lo tanto, cualquiera de nuestros colaboradores, de la gente con la que colaboramos, tiene la capacidad biológica para poder innovar. Porque innovación, repito, no es aplicable solo al producto. La innovación es algo que envuelve toda la empresa y absorbe todos los poros de la empresa. De hecho, innovar tiene muchas definiciones, unas más acertadas, otras no. Voy a pasarles esta porque no me acaba de convencer. Sí, pero no para explicarla ahora. Pero esta sí, la innovación es como una función de ideas orientadas a conversión en valor, a convertirlas en valor añadido. ¿Qué me puede dar aquel empleado que está, aquel compañero que está en la cadena de producción cogiendo, ¿qué les digo yo? Este rotulador y poniéndolo del lado derecho a la izquierdo. A ver, ¿qué me puede aportar este señor? Pues este señor me viene y me dice, oiga usted, no hace falta que me tengan aquí porque he visto un sistema por el cual, alargando esta manguera, esto ya pasa así automáticamente. Y oiga, ¿y esto es posible? Sí, sí, es muy fácil. Mire, podemos hacer aquí le ponemos una polea, aquí le ponemos otra y ya lo tenemos. Bien, mi conexión da problemas. Miraré a hablar más despacio. Perdónenme, darme a veces mucha información en poco tiempo es un problema. Ruego me disculpen. Por lo tanto, la innovación consiste en buscar y encontrar ideas que puedan convertirse en elementos de valor tanto dentro como fuera de la empresa. Además del I+D clásico del desarrollo de producto. Porque imagínense ustedes, si no, qué desgracia la nuestra, si trabajáramos en unos laboratorios farmacéuticos, que solamente tuviéramos que depender el I+D del producto que sacaran, nuevo, de las pastillas, de los inyectables, del producto que fuera farmacológico, nuevo. Porque los años que no saquen nada, ¿qué vamos a vender? Luego entonces, el valor de la innovación lo tenemos que encontrar en otros lugares de la empresa, siempre. También se podría argumentar como la conversión de la creatividad en soluciones que aporten beneficios a las partes implicadas. Al final, el valor siempre acaba convirtiéndose en beneficios. De hecho, esta transparencia que me parece como muy sencilla es muy fácil de entender. Si las ideas son igual a valor, la creatividad es igual a soluciones, las soluciones son igual a valor y el valor es igual a beneficios, hasta aquí muy sencillo, la solución es muy clara. Las ideas más la creatividad es lo que nos da beneficio. Esto que parece de perogrullo, fíjense, no lo es tanto. No lo es tanto y me lo han demostrado en los últimos años aquí en España. La mayor parte de empresarios que se dedicaron simplemente a no tener la idea de que tenían que aplicar innovación en sus empresas y que se dedicaron a aplicar el viejo sistema de reducción de costes. Como hemos visto antes, los costes están muy bien cuando estamos en un determinado entorno, pero no siempre, sin competencia, pero cuidado, no siempre. Por lo tanto, hicimos mal. Se despidió, en primer lugar, a los más veteranos porque se les podía prejubilar. Craso error, los más veteranos muchas veces tienen el conocimiento y cuando no seguro que tienen la experiencia. Y luego despidieron a los más caros y luego despidieron a los últimos que habían entrado, que eran los más jóvenes probablemente. Esto lo único que nos condujo fue a que las empresas españolas fueran bastante menos competitivas
que en otros países. Ese error es un error común, porque vamos a ahorrar costos cuando los resultados no salen como esperamos, pero a la larga es pan para hoy y hambre para mañana. Últimamente nos estamos dando cuenta que todas las empresas están lanzándose a la caza y captura de personas que les pueden aportar ese conocimiento, esas ideas, esa creatividad. Hoy en día es muy difícil, porque si tú tenías una persona que estaba trabajando dentro de una empresa, pues vamos a la farmacéutica, y le has roto su línea, él se ha marchado, está trabajando de cualquier otra cosa, cuando no de freelance, cuando no trabajando, no sé, en el sector juguetero, recaptar a esa persona para que se vuelva a adaptar después de haber perdido 2, 3, 5, 6 años, eso va a ser muy complicado. Luego, entonces, hemos de ser muy precavidos y siempre lo más importante, el valor más seguro de una compañía es el que te aporta conocimiento, el que te aporta ideas, que es lo que todos podemos convertir en beneficio. Dice, solamente puede aportar ideas el que más sabe, que la suena otra vez. No es cierto, no es nunca el que más sabe, sino es cada uno de los componentes de la organización en cada uno de los puestos, por insignificante que nos resulte ese puesto. Es el que más sabe de ello, pero eso no es una cita ya nuestra, es una cita bíblica, en la cual ya decían que cuidado, que el que más joven es el que puede tener la solución. Y eso es muy importante y no se está teniendo en cuenta en las organizaciones modernas. Vamos a continuar. Esto era un ejemplo que les traía, pero que no viene a cuento por cuanto no tenemos mucho tiempo y lo que quisiera es darles la esencia de lo que les quiero transmitir. El señor Eudald Domènech, primer empresario de Internet en España, él dice que le han llamado innovador, pero que siempre prefiere hablar de emprendedor. Él dice que, de hecho, nunca se había propuesto innovar. Ahora, sí que define qué es la innovación de una manera muy clara. Es el producto del trabajo y de la curiosidad de querer ser más competitivo, de la capacidad de emprender los proyectos que uno se plantea. Y es más, añade, la innovación por la innovación no sirve para nada. Y es así de cierto. Innovar es crear productos, sistemas, modelos que hagan la vida más fácil, sea al cliente, sea externo, sea al cliente interno. Y en eso consiste la innovación. Además, a mayor abundamiento, Eudald dice que el emprendedor tiene que saber qué hace falta y siempre tiene que estar atento. Es como vivir en un permanente estado de vigilia con ganas siempre de aprender cosas nuevas. Y eso es lo que las empresas no fomentan. Y eso es lo primero que tenemos que cambiar en la forma de actuar de los empresarios, de los emprendedores. Porque ahí radica el gran éxito. Josep Guardiola, el entrenador que fue del Barcelona, actualmente del Bayern de Múnich, él dice que cuando era jugador decía, esto me hace fácil el trabajo, se lo hace aquel y aquel otro. Dice, mi idea era plasmarlo desde fuera y ver si funcionaba. Y por eso quiso ser entrenador. De hecho, dice, yo tenía ideas y pensaba, tengo que probarlo. No sé si funcionará, pero hay que probarlo. Y dice, y podían innovar en los entrenamientos y probar cosas diferentes de las que habían hecho antes. Dice, esto me hace fácil el trabajo, se lo hace aquel y aquel otro, mi idea es plasmarlo. Perdonen, porque aquí me parece que se ha ido para atrás está bien. Dice, no se trata de llegar con corbata puesta y entrenar siempre de la misma manera. Dice, hoy decido entrenar de esta manera y mañana quizás me levante pensando hacer lo contrario. Es la gracia de ser entrenador, la intuición. Es otra forma de entender la innovación, porque el innovador tiene que estar permanentemente pendiente de todo lo que sucede a su alrededor. Es el que más tiene que saber de lo que le sucede, para luego dedicarse a aportar nuevas ideas. Eso con personal indolente es imposible. Ya sabemos que el personal indolente no está por la labor, es más, si te puede perjudicar, llega un momento que te perjudica, coge una baja, etc. Con el personal que viene a cumplir con su trabajo, difícilmente también va a ser muy difícil. Ahora bien,
nosotros nos tenemos que rodear de un nivel de personal que sea todo lo que haga excelente. Es lo que llamamos la política de la excelencia, de la que siempre se ha hablado. No, es que excelente eso no hay. No. Efectivamente, Neo, está muy extendido. Y no estamos muy al tanto y no somos capaces de reconocer quiénes son los indolentes y prescindir de ellos. Porque, miren, el mediocre todavía lo entiendo porque, a fin de cuentas, un mediocre hace bien su trabajo. Lo que no lo hará nunca es excelente. Lo hace bien, cumple, es un cumplidor. Llego a la hora, marco, a la hora en punto me marcho. No me pidas que piense porque para eso cobras tú. A mí no me pagas por pensar, me pagas por hacer mi trabajo. Bien, hay gente que lo hace muy bien y yo creo que han de haber, en las organizaciones, tienen que haber mediocres que trabajen bien, no hay ningún problema. Pero lo que realmente me va a salvar como empresa, con lo que realmente me salva como empresa, es el que trabaja excelente. Y en cuanto a lo que dicen los jefes, claro, los primeros que fallamos aquí somos los jefes. Somos los primeros que no lo hacemos bien. Efectivamente, nosotros no lo hacemos bien, porque en el fondo, un jefe, un líder, es el que facilita el trabajo a los demás y el que facilita que los que trabajan excelente se les pueda potenciar para conseguir que esa excelencia se transforme en innovación que yo aproveche y se convierta en valor y al final en beneficio. Y esto es lo que muchos jefes no saben hacer y recurren a estas palabras invirtiendo el orden de los términos, jugando con ellas y poniendo en la picota a la propia empresa. Lo que pasa es que son jefes de recorrido corto. Yo, de hecho, en el anterior webinar que les di, si recuerdan los que estuvieron, yo ya les puse los resultados de una encuesta que hablaba de los jefes y la verdad es que los jefes en España no salían muy bien parados. Tampoco en Inglaterra, pero en España salían peor. Y efectivamente eso es un líder, pero es que los empleados no necesitan jefes, necesitan líder. El que es un jefe necesita del poder, el líder no necesita del poder, el poder se lo da a su propia gente. Pero eso es una diatriba distinta que nos apartaría ahora del tema principal, pero tenéis razón, Miguel. Nosotros podemos elegir entre seguir así el resto de nuestras vidas, haciéndolo mal, esperando que un procedimiento concursal, lo que antiguamente la suspensión de pagos, nos separe, o podemos, algo más fácil, innovar. Podemos innovar, que es de lo que se trata. Nosotros vamos a jugar a innovar. ¿Cómo innovaremos? Hombre, tengo poco tiempo, no se lo voy a poder explicar, pero lo que sí les adelanto es que el general Sinecki, que es un general de 4 estrellas norteamericano, él dijo que si a alguien no le gusta el cambio, usted va hacia la mediocridad con tendencia a menos. Es decir, hemos de pasar, innovar implica cambiar. Y el status quo en las empresas es contrario al cambio. A nadie le gusta que le levanten las alfombras, a nadie le gusta que salgan del armario los muertos y a nadie le gusta que le muevan la silla. A nadie. Pero es necesario. Es el principio de la innovación. Tengo que removerlo todo, porque si no, no innovo. Por eso la innovación no puede nacer de abajo arriba de la pirámide, sino siempre tiene que salir de la cúspide, a ser posible del presidente, del director general, del propietario. Cuando sale de él, podemos conseguir que todos los demás cambien, si no es imposible. Y es que los militares están más asustados de perder que deseosos de ganar, y desgraciadamente los empresarios también. Y eso es un tema difícil de soslayar. De hecho, todo este ensayo no deja de ser una súplica en favor de la originalidad, de la pasión y de la audacia. Ahora yo les voy a preguntar, les voy a pasar unas transparencias rápidas y les voy a preguntar qué es lo que tienen de común estas empresas. Zara, El Corte Inglés, Banco de Sabadell, ING, Nokia, Connecting People o Nintendo. Y es que en el fondo no tienen nada en común estas empresas. Ninguna de ellas tiene nada en común, porque todas ellas son fueras de serie. Están en las franjas, o son muy rápidas o son muy lentas.
muy exclusivas o muy baratas, muy grandes o muy pequeñas. Y la razón por la cual resulta tan dificilísimo seguir a un líder, es porque un líder es exactamente eso, porque hizo algo sobresaliente. Y cuando alguien decide hacer lo mismo que hizo él, ya no fue el primero. Por lo tanto, ya no es líder de mercado. Y la innovación nos lleva a que seamos líderes, a que intentemos ser líderes en todo lo que hagamos. Fíjense en esta otra transparencia que les va a llamar más la atención. Es de Nostrum y Riedstrell, que es un libro interesantísimo que yo les recomiendo a todos, Funky Business. De hecho, hay 2 libros, yo les recomiendo la segunda edición renovada de Funky Business, que está más actualizado. Estos señores dicen, la sociedad de la abundancia tiene un exceso de compañías, empleados, con currículos, creciendo con ideas, produciendo cosas, con precios y calidad. Y fíjense que hay un espacio al lado y en todas ellas el adjetivo es el mismo. ¿Alguien me puede poner un par por ahí a ver qué se les ocurre, cuál podría ser el adjetivo? Bien, podría ser. Esa me ha gustado más. Esa me ha gustado más. El de pera me ha gustado mucho. Que las otras también van en la misma línea, cuidado. Similares. Ese es el problema. Eso es lo que tenemos. Usted se va a cualquier avenida, gran avenida de cualquier gran ciudad, y usted verán que la oferta de la ropa, por ejemplo, del textil, de la moda, grandes tiendas, grandes diseños. Al final, tú entras dentro de ella, igual que de un banco, igual que de una aseguradora, igual que de todo, y todo es similar. Podrá sorprenderte alguna decoración estrambótica que ha costado mucho dinero, alguna cosa, pero la atención es similar, las ideas son similares, los currículos de los empleados similares, similarmente malos, quiero decir, producen cosas similares, con precios similares. Claro, siempre rompes, ¿no? Si tú entras en una tienda Versace, eso ya no es tan similar. Ahí estamos en una cosa que están en un fuera de línea. Vas a Zara y dices, es similar. No, perdón, Zara es un líder. Zara ya es distinto. La gente quiere imitar a Zara, pero no puede. De hecho, el Corte Inglés, a quien le teme es a los Zara, como le teme a los Virgin, como le teme a los FNAC, como le teme a lo que se llaman los category killers, a los establecimientos grandes, que son los que pueden hacerle realmente la competencia. No le teme a los grandes almacenes como ellos. Ya los han destruido, por el camino quedaron Galerías Preciado, por el camino quedaron en Barcelona Marc & Spencer, han ido quedando. Corte Inglés a ellos no les teme a los otros. En las demás tampoco, porque son similares. Hay muchos enemigos de la innovación y yo no voy a poder entrar a todos, de hecho tengo que ir acabando por su tiempo, pero yo les diría que la estadística es un gran enemigo, la educación deficiente lo es otro, la mediocridad, la mala actitud, la aptitud insuficiente, la falta de destreza o experiencia, inclusive la religión, y se lo podría justificar, de hecho lo justifico muy a menudo, y otros. Yo para acabar les quiero traer aquí un ejemplo de lo que es innovar en un momento determinado y la voluntad de la gente por hacer las cosas distintas. Y les llevo a uno de los países más bellos de Europa, les llevo a Suiza. En Suiza, y más concretamente en Neuchâtel, es la cuna de la relojería. El país que dominaba la industria relojera en el 68 era Suiza. El país paradigmático de la relojería mundial era Suiza. Si tú tenías un reloj suizo, tú tenías una fortuna, una pulsera. Cuota del mercado 65%. Cuota de ganancias 80% a nivel mundial. Solo centralizado en Suiza. Una barbaridad. En el año 78, la cuota de mercado de la industria en Suiza se redujo a menos del 10%. ¿Qué había sucedido? En pocos años. En los 3 años siguientes, del 78 al 81, se perdieron 50.000 puestos de trabajo, de los 65.000 que habían dedicados a la relojería. Una auténtica brutalidad para un país pequeño como Suiza.
Estamos hablando además de un tipo de personal experto. ¿Qué había sucedido? Había cambiado el paradigma, había entrado al cuarto. No se les podía, exacto, relojes, Chema, exactamente, relojes electrónicos a través del cuarzo. No se le podía haber ocurrido esto a los suizos. Claro que se les podía haber ocurrido. 1000 veces más exactos que con batería. Perdón, más exactos y con batería. Los japoneses se habían llevado al mercado. Repito, no se les podía haber ocurrido a los suizos. Pero es que quien inventó el cuarzo, aplicado a la relojería, fueron precisamente los suizos. No es una broma. Y no solamente lo inventaron, sino que lo presentaron en una feria y no lo patentaron. ¿Para qué iban a hacerlo? ¿Para qué hubiera servido un reloj sin cojinetes, engranajes o muelles? ¿Cómo iba a dejar un reloj de tener todo eso? Era absurdo para ellos. Texas Instruments y Seiko sí que lo patentaron. Gracias a que precisamente los suizos lo habían presentado en una feria mundial. El nuevo paradigma de la industria relojera pasó a ser Japón. ¿Se había acabado aquí el mercado para los suizos? Casi. Y digo casi porque no fue así. Apareció Nicholas Hayek en los 80, un tiburón al que contrataron para organizar la defunción de la industria relojera suiza. Él tenía que cerrarla. Él tenía que firmar el acta de defunción de la relojería suiza. Es un consultor de esos que te contratan, oiga, liquídeme la empresa, ordenadamente. Y Hayek, holandés, judío, pensó, esto no puede ser. No puede ser que esto sea tan sencillo. Y creó la Sociedad Suiza de Microelectrónica y Relojería, conocida por SMH, rebautizada posteriormente como Swatch Group. Facturó el pasado año 4.900 millones de dólares. ¿Cómo había cambiado el paradigma? Muy sencillo. Él descubrió algo que nosotros habíamos descubierto ya al principio. Y digo que habíamos descubierto, pero no supimos aprovechar. Y en este caso me incluye a mí mismo. Yo recuerdo que en cierta ocasión, en los años finales de los 80, una empresa americana, Timex, que estaba radicada en Portugal, Timex Europa, me ofreció a través de Andorra unos relojes de la marca Timex, maravillosos, preciosos, una fina lisa, maravillosa, tirados de precio. Y yo les pregunté en la reunión que tuve con ellos en Andorra, les pregunté, una pregunta, ¿y esto para repararlo, cómo hay que hacerlo? Y me contestaron, no, esto no se repara, esto se tira. Y se compra uno nuevo. En aquel momento el paradigma mío no me permitió ver, debo reconocer, todos tenemos nuestros errores, pero me enseñó mucho, no me permitió ver que el paradigma estaba cambiando y que aquello de que el reloj te lo regalaban para la comunión y otro para cuando te casaras, eso iba a desaparecer. Y yo rechacé aquellos relojes. De hecho, Timex no los consiguió colocar. En cambio, Hayek sí que fue listo y se dio cuenta que aquella mentalidad que yo decía, las personas estamos habituados a un reloj para toda la vida, eso era algo puramente emocional. Y él convirtió los relojes en productos emocionales. Y dijo, de la misma manera que la gente no se desprende de sus relojes de toda la vida, la gente cambia de reloj y se pone un reloj en la muñeca en función de la ropa que lleva. Más, hay gente que tenía ya muchos relojes y según cómo se vestía se ponía uno u otro, principalmente las mujeres. Entonces, él a partir de aquí, perdón, me he marchado demasiado pronto, él a partir de aquí deshace esa hipótesis, esa forma de trabajar y dice, perdón, los relojes son emocionales y por lo tanto la gente los va a comprar muy baratos. Por si fuera poco, como ya hemos descubierto que los relojes son emocionales, ¿ahora qué hacemos? Los suizos
fabrican los relojes más caros del mundo y cualquiera desea comprarse un reloj de una marca suiza de esos que valen 3.000 euros o 6.000 euros para llevarlo en la muñeca, porque es un valor distintivo, es un valor emocional, y por una parte hay unos suizos que venden estos relojes y otros suizos que venden los Swatch. Y esa es la realidad, porque la innovación tiene que estar ligada a las emociones continuamente, porque la innovación, aparte de práctica, ha de ser emocional. Y eso es lo que hemos de trasladar a nuestra gente. Yo no sé, los compañeros de Talentus, si me he extendido demasiado o si ustedes me quieren hacer alguna pregunta. Confirmo lo que dice Cárdenas, que lo convirtieron en una prenda como la corbata o los zapatos, evidentemente. Bueno, Antonio, muchas gracias por la participación de la tarde de hoy. A mí me gustó mucho, creo que a la mayoría. Y pues nada, esperamos tenerte tal vez en una nueva oportunidad. Siempre han sido muy buenas tus conferencias y muchas gracias a todos por participar. Hasta luego.